RT ya ha llegado a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353. Del paquete básico de la plataforma Dish. Listos para compartir lo más destacado en información. Comenzamos con titulares. Continúa la operación especial rusa contra objetivos militares en Ucrania. El Ministerio de Defensa informa que atacaron con misiles de precisión Onyx centrales de recepción de armas de Occidente. Pero al mismo tiempo se está asistiendo a los civiles en el Donbass. Les traemos el reporte desde el terreno. El presidente de Estados Unidos usa la plataforma de Ucrania para generar adhesiones en las calles de bastiones republicanos. Esto en medio de crecientes condenas a su política energética. Un fiscal dijo que el mandatario no debe culpar a Rusia por el fracaso de su propia agenda de gobierno. Aumentan los reclamos de Kiev por un apoyo incondicional de los europeos en el envío de armas. Esta vez el embajador de Ucrania en Alemania ridiculizó a Olaf Scholz tras una entrevista en la que este se negó a visitar Kiev. Sigue en descenso la popularidad del presidente chileno Gabriel Boric. Se ubica en un 24,3%, mientras el rechazo a la nueva Carta Magna escala al 40%. Analizamos el asunto y le damos la bienvenida a estos 30 minutos de información y gracias también por preferirnos. El ejército ruso ha destruido un centro logístico en Ucrania donde se distribuían armas procedentes de Estados Unidos y de países europeos. El representante oficial del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, informó sobre el desarrollo de la operación especial. Los misiles de alta precisión Onyx alcanzaron el centro logístico de un aeródromo militar en la región de Odessa, a través del cual se realizaban suministros de armamento extranjero. Fueron destruidos hangares con vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2, así como misiles y municiones provenientes de Estados Unidos y países europeos. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia, con misiles aire-tierra de alta precisión, demolieron 6 instalaciones militares ucranianas durante la noche. Mientras tanto, Rusia analiza el caso del desarrollo de armas de destrucción masiva en Ucrania y tiene abierta una causa penal. Según el jefe del comité de investigación, se confirma que el programa estaba financiado y controlado por el Departamento de Defensa estadounidense. También se determinó que desde el 2005 el Pentágono invirtió más de $224 millones en una treintena de laboratorios biológicos en el territorio ucraniano. Por otra parte, el Comité de Investigación abrió causas penales contra 75 extranjeros que lucharon en el conflicto del lado de Ucrania. Se informa que los mercenarios provenían del Reino Unido, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Georgia y otros países. Se estima que los combatientes extranjeros también están entre las fuerzas ucranianas atrincheradas en la planta Azovstal en Mariupol y que mantienen una tensa situación. Sin embargo, el resto de la ciudad poco a poco vuelve a la normalidad con la ayuda de los militares rusos. Nuestro corresponsal Boris Kuznetsov ha conversado con los residentes. Pasando por Mariupol se puede muy fácil adivinar dónde entregan la ayuda humanitaria. Como reglo, la llegada de camiones con alimentos reúne gran cantidad de personas. Скажите, пожалуйста, можете рассказать, что вообще в гуманитарке, что дают людям? Это то, что первой необходимости. Это крупа, это сахар, сладости, чай, консервы. А мы можем открыть пакет? Да, конечно. Пока это на сколько, получается, на семью, на человека? Это на человека, выдается по просьбе. Рада, конечно, что такие помощь такую оказывают. Я даже удивлена, что такую помощь оказывают. Спасибо большое всем, кто это делает.
Por ahora, la vida mercantil en la ciudad está quebrantada. Se necesita mucho tiempo para reanudar los suministros comerciales. La llegada de la ayuda humanitaria siempre es un gran evento para la gente local. Para ellos son productos muy importantes. Todavía no todos los mercados funcionan plenamente, por eso estos productos son muy importantes para ellos. Сейчас ситуация в целом с каждым днем улучшается? Ну, как бы улучшается. Было бы еще лучше, если бы нам дали электричество и воду. Было бы намного легче. А то так тяжело воду носить нам приходится и сидеть все время в темноте, не постирать, не покупаться, ничего так. Выживаем как можем пока. Но надеемся, что улучшится скоро все. El último obstáculo en esta recta final de resurgimiento es el problema de mercenarios y nacionalistas acampados en la zona de la planta Azovstal. Con el respaldo y la ayuda de Rusia, planeamos grandes obras de construcción que podremos ver en un futuro próximo. Comenzaremos cuando resolvamos por completo el asunto de Azovstal y los nacionalistas. Los vecinos ya han aceptado la nueva realidad y una esperanza de algo mejor en el futuro, pero guardan gran rencor a los uniformados ucranianos. Что думаете по поводу вообще жизни в Мариуполе? Сейчас вроде как бы все уже нормализуется. Слава богу, хоть нет уже никаких прилетов, выстрелов особо. Ну, все расцвело, жизнь налаживается. А у вас дом уцелел или как? Нет, у нас дом было попадание, сгорел. Мы живем до сих пор в подвале. У нас частный сектор. А кто разрушил дом, вы не в курсе? Ну, я в курсе, Украина наша. ВСУ или Азов? Не знаю точно, ВСУ или Азов, но скорее Азов, потому что с этой стороны был прилет, где они стояли за нашим домом. А зачем они стреляли по гражданским? Ну, потому что они негодяи. Как сказать? Конечно, прикрываются. Прикрывались с нами. Они же не мужчины, они же не могут воевать. Muchos esperan que ya pronto pongan punto final en este conflicto, aunque hay profundas cicatrices, pero la vida sigue adelante. Boris Kuznetsov, RT, Mariupol. El presidente Vladimir Putin firma el decreto sobre contrasanciones. Se trata de la respuesta a las represalias introducidas contra Moscú por Washington y un grupo de sus aliados que en Rusia califican ahora como países no amistosos. En particular, se prohíbe que los funcionarios públicos, organizaciones o personas físicas cierren acuerdos o cumplan las obligaciones ante las organizaciones y personas bajo limitaciones del país eslavo. También bajo restricción están las transacciones financieras. Asimismo, queda prohibido sacar los productos y materias primas producidas en Rusia si se suministran a favor de empresas o personas bajo sanciones. La lista de los agentes contra los que Moscú introdujo medidas restrictivas quedará definida en un plazo de 10 días. Presionado por las críticas a su gestión y la disminución de la popularidad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige al estado de Alabama en su primer viaje como mandatario al bastión republicano, una práctica inusual para una gira doméstica. Biden planea hacer hincapié en la política exterior y visitar una planta de la compañía armamentística Lockheed Martin. Allí se fabrican los misiles antitanque Javelin que Washington envía a Ucrania. Además, se espera que el jefe de Estado utilice el viaje para generar apoyo a su plan de $33,000 millones de ayuda militar, económica y humanitaria para Ucrania. Los esfuerzos de Washington para prolongar el conflicto no solo provocan críticas de Moscú o Pekín, sino también que hay preocupación en cuanto al arsenal estadounidense. Analistas norteamericanos ponen en duda si Washington es capaz de mantener lo necesario para garantizar su propia seguridad. Entre los ciudadanos aumenta el descontento hacia la política energética de Biden y los altos precios del combustible en medio de la guerra económica contra Rusia. Particularmente, el fiscal general del estado de Georgia responsabilizó a la administración actual por la crisis energética que comenzó desde que Biden llegó al poder. Nicolás Sánchez O'Donovan nos trae el resumen. La política energética de la administración Biden está generando preocupación y críticas entre un sector tanto de la ciudadanía como de la política estadounidense.
Muchos opinan que la agenda energética de Biden es un fracaso y el último en expresar su desacuerdo fue el fiscal general del estado de Georgia, Christopher Carr, quien mandó una carta a altos funcionarios de la administración, entre ellos a los secretarios de Estado y de Energía, para expresar, como decimos, su malestar. En la misiva, Carr expresa su descontento y asegura que Biden culpa a Rusia, a la pandemia del coronavirus o incluso a las propias empresas petrolíferas de la subida del precio del combustible, mientras que es su política energética la culpable. Lo cierto es que desde que Washington intensificara su campaña de sanciones contra Moscú, los precios de la gasolina aquí en Estados Unidos subieron a máximos históricos y el propio Biden ya avisó que las sanciones tendrían también un efecto en el bolsillo de los consumidores norteamericanos. Algunos analistas no tienen dudas. La política de sanciones hace daño tanto a los consumidores de Estados Unidos como de otros países occidentales. No estoy de acuerdo con estas sanciones, que al final los que sufrimos somos nosotros, ¿no? Sancionas al otro, pero nos afecta a nosotros, ¿no? Nos afecta acá en Estados Unidos y afecta al resto del mundo. Ni hablar en Europa, pues, ¿no? Europa se está suicidando nuevamente. No tienen gas. Le compran gas a un vecino que está ahí nomás, pues no, con un tubo llevan el gas a Alemania, llevan el gas a Italia, sancionan y ellos van a sufrir las consecuencias, porque ¿dónde van a traer gas? Van a tener que llevar gas en barcos, que es extremadamente caro. Como decíamos, el fiscal general de Georgia mandó una carta a la administración Biden, pero no fue el único en criticar la política energética de la actual administración. El pasado 18 de abril, los fiscales generales de 16 estados enviaron una carta al mandatario en la que le exigen que detenga los intentos federales de imponer regulaciones excesivas que aumentan los costos de la energía para los estadounidenses. Entre la lista de solicitudes, los políticos también aseguran que es necesario restablecer el permiso para el oleoducto Keystone XL. Estos 16 fiscales terminaban la misiva asegurando que nunca es demasiado tarde para admitir un error. Para algunos expertos, la administración está desviando fondos federales en un momento de crisis. Lo escuchamos. La culpa es de la administración que en este momento tiene los Estados Unidos de América. Estamos en crisis y aún así pues, están metiéndonos la mano al bolsillo de los contribuyentes para alimentar una guerra lejísimos en Europa, ¿no? 33 mil millones de dólares está pidiendo Biden al Congreso para financiar una guerra, la guerra de Ucrania. Así pues, mientras la administración Biden sigue apostando por la implementación de sanciones, muchos la acusan de dañar a su propia ciudadanía, no solo con esas medidas contra Moscú, sino también con una política energética que aseguran va en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos. El embajador de Ucrania en Alemania, Andrei Melnik, calificó al canciller federal Olaf Scholz de una salchicha enojada. Según medios, así reaccionó a la decisión del político alemán de descartar su visita a Kiev después de que se negaran a recibirlo en territorio ucraniano al presidente germano, Frank-Walter Steinmeier. Desde Ucrania explicaron aquel gesto humillante hacia Berlín por las buenas relaciones que mantuvo Steinmeier con Rusia cuando fue ministro de Exteriores y su papel en el arreglo diplomático de la crisis en el este ucraniano que posteriormente frustró Kiev. Alemania se convirtió de esta manera en el ejemplo más claro de toda una agresiva campaña de presión de Kiev hacia los líderes de otros países, sobre todo europeos, en un intento de conseguir cada vez más apoyo militar y financiero. Anteriormente en Ucrania filtraron los datos personales del primer ministro húngaro Viktor Orbán y la incluyeron en su lista de enemigos, aparentemente por su postura moderada ante el conflicto. El propio Vladimir Zelensky también criticó a Francia por negarse a aceptar su narrativa sobre un genocidio en su país y se dirigió a Turquía y Grecia con una petición inédita de no recibir a los turistas rusos. Bueno, vamos a dialogar en directo sobre este tema con el periodista internacional Alberto Ravilota.